Bienvenidos una vez más a la Iglesia de Dios aquí en Panamá. Este es su servidor, hermano Peyton, y conmigo en esta ocasión al pastor Arsenio Gómez. Pastor Arsenio, saludos, buenas. ¿Y cómo está en este día? Gracias a Dios, estoy bien. Un placer tenerlo en la entrevista en esta ocasión. Y el propósito sigue siendo el mismo, que otras personas puedan conocer la experiencia de salvación. ¿Cómo ha sido esa experiencia de salvación? ¿Qué cosas ocurrieron en el interior de la persona, en la vida de la persona, para llevar a la persona a los pies de Cristo? Algo que es tan necesario hoy en día, pero realmente es un poco, no, no todo el mundo está disfrutando de esta bendición. Entonces, pues, qué Yes. placer tener al pastor Arsenio Gómez conmigo en esta ocasión. Y pues, pastor, quería empezar, iniciar preguntándole, ¿en qué parte del país nació usted o se crió usted? Ok, ante todos, pues buenas tardes a todos ustedes, los que están viéndonos en este momento. Bien, nací aquí en la República de Panamá, en la parte occidental de Panamá, exactamente en la región de Chiriquí. Nací en una región muy apartada de esta provincia, en una comunidad que se llama la comunidad de Las Trancas, corregimiento de Cerro Caña. Pues en aquel tiempo, esta comunidad y corregimiento pertenecía al distrito de Tolé, pero actualmente ya no le pertenece a Tolé, sino al distrito de Muná, porque pues, se pertenece a la comarca. Así es que nací ahí y crecí ahí hasta mi adolescencia. Ok, muy bien. Oiga, mientras usted estaba hablando, yo fui a Google a buscar las trancas. Hay algo cerca de las trancas que se llama brisas boqueteñas. No, hay muchas partes, la región de Panamá tiene el mismo nombre, porque acá donde estoy viviendo actualmente también hay una comunidad que se llama Las Trancas. Es que Las Trancas, del cual estoy hablando, eso se encuentra en la parte sur de Chiriquí, eh, con la provincia de Veragua. Entonces es bastante cercano a Distante, Veraguas, pero sí, en territorio bastante. chiricano. Así es. Listo, muy bien. Yo he estado anteriormente en la parte, en el área comarcal, después posiblemente le cuento algo. Yo he estado, bueno, estuve una vez pues en el área comarcal, pero bueno, me alegra saber que acerca de su nacimiento, dónde nació, dónde se crió. Más o menos, usted dice hasta la adolescencia, aproximadamente cuántos años en su adolescencia. Sí, durante mi infancia estuve viviendo con mis padres hasta los 14 años. Después de ahí, pues, debido al estudio, pues, tuve que salir de la casa y así empecé a salir y salir, regresaba a la casa. Así es que, por esa razón, pues, no viví durante mi juventud casi todo el tiempo en la casa. Así es que eso fue la razón. En el tiempo pues que tuvo su crianza con sus padres, sus hermanos, ¿usted tuvo algún tipo de trasfondo de la palabra de Dios o algún tipo de trasfondo religioso? ¿Se crió en un ambiente más o menos religioso, cristiano o ninguno? Bueno, es una buena pregunta, de verdad. Sí, tengo 52 años, pero según lo que me cuentan mis hermanos y también pues mi papá me contaba de que antes de yo nacer, en el año 68, ellos ya tenían 2 años de haber conocido a Dios. Así es que crecí en un seno familiar donde se hablaba de Dios, crecí en un hogar cristiano, así es que ellos pues me inculcaron la palabra de Dios desde muy temprano, así es que gracias a Dios pues eh, estoy en este camino.
Muy importante, como dice el apóstol Pablo, habla acerca de Timoteo. Dice que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden guiar, pues te pueden guiar por el buen camino. Pero en el caso suyo Ujú. específicamente, uh, más o menos a qué edad usted diría que usted obtuvo la claridad en cuanto a su condición delante de Dios, su condición de pecador o su necesidad. Más o menos a qué edad le registra que consiguió esta claridad. Bien, siempre le he comentado con las personas o a las personas acerca de mi conversión a Dios. En el lugar donde crecí, había muchos tipos de problemas, no había esa profundidad de la enseñanza, tal vez por desconocimiento de la palabra. eh, y es cierto, crecí dentro de un hogar cristiano, pero en realidad nunca tuve ese acceso a la cosa de Dios como tiene que ser ahora. O sea, no me explicaban qué era el pecado, no me explicabas que la salvación era tan importante eh, hasta que un día pues eh, sentí la necesidad de llegar a Dios, a Cristo, entonces lo busqué. Pero sí, lamentablemente, en toda mi infancia, sí, sabía quién era Dios, quién era Cristo, pero no entendía en realidad qué era eso. Así es que cuando crecí, empecé a viajar eh, fuera de mi comunidad, pues en todo ese tiempo eh, me mantuve fuera de la congregación de la iglesia. Así es que eh, ya a los 36, 37 años percibí que tenía una necesidad. ¿Ve? Y entonces empecé a buscar desesperadamente a Dios porque dentro de mí había un vacío que nadie lo podía llenar. ¿Ve? Y entonces tuve que decirle al Señor que me ayudara a salir donde yo estaba. Así es que le doy gracias a Dios de que nunca fue tarde para mí, para Dios, pues de sacarme de ese lugar y hoy en día puedo disfrutar con Dios este camino. Muy, muy interesante. Saqué más o menos el cálculo de lo que decía usted, que aproximadamente a los 14 años tuvo que salir para estudiar y entraba, salía, y mencionó acerca de los 37 años, que es el tiempo donde usted recuerda que comenzó a buscar al Señor, aproximadamente 23 años. Quisiera que me contara acerca de cómo era su vida durante ese tiempo, su vida en el tiempo en el cual usted estaba en el pecado, cómo era su vida en el mundo. Me habló acerca de un vacío, pero si pudiera ampliar un poco más, cómo era usted en ese tiempo que usted no conocía a Dios? Ok, cuando crecí, reconozco ahora que mi vida era religioso, pero en realidad no lo tomaba en cuenta que este asunto de Dios es tan serio para, para nuestras vidas. Entonces, sí participaba, pero en realidad no había ese sentir, no había esa seriedad, no había ese significado para mí. Entonces, como no estaba tan conectado a las cosas de Dios, pues tenía gavillas, tenía amistades, ya empecé a estar fuera de orden, en sentido de que no tenía vicio, pero sea pequeño o grande, era pecado delante de Dios. Entonces, en ese tiempo, pues, estuve fuera de la iglesia, sabía que mi familia eran cristianos, sabía lo que mi padre me había enseñado desde el principio, pero con el pasar del tiempo, con la amistad, con la gavía, pues
empecé a buscar otra cosa como para disfrutar de esta vida, pero no encontré nada ahí. Encontré fue sufrimiento, encontré fue tristeza, lamento, lloraba porque, porque yo mismo lo busqué. Uno mismo crea el destino. Y entonces, cuando hay este tipo de cosas que uno busca, uno cree que uno puede encontrar la felicidad en esta diversión, y es muy triste. La consecuencia de todo esto es muy triste para la persona. Y lamentablemente muchas personas pues va en decadencia y cae en lo peor. Pero le doy gracias a Dios pues eh, a pesar de que estaba en el pecado, pero siempre en mi conciencia había unas voces que me decían, yo no te enseñé eso, no te enseñé eso. Entonces, cuando se me venía ese pensamiento en mi mente, me avergonzaba. Es como que si alguien me estuviera viendo en ese lugar, ¿ves? En ese lugar. Cuando estaba con la gavía, siempre me venía en la mente, tú no eres igual con ese muchacho, ¿ves? No eres igual. A ti no te enseñaron a hablar de esa manera. ¿Ves? Entonces, esas voces me venían en la mente y entonces eso como que me reprendía a mí, pero no me despertaba, yo no buscaba. Había unas voces, siempre cuando me encontraba en una situación, se me venía esa voz en mi mente, pero no lo podía entender como que no me interesaban. Entonces, llegó un momento, pues, tuve que decirle al Señor. Por eso le quiero decirle a ustedes lo que nos está viendo ahora. Eh, Dios nos habla y a veces nos hacemos el oído sordo. Dios nos ama tanto y quiere evitar muchas cosas para nosotros, pero nosotros a veces, por ser terco, por ser necio, queremos disfrutar eh, lo que vemos a nuestro alrededor. Entonces, la consecuencia de eso es muy duro, muy duro. Así es que puedo testificar de que la mayoría de mi juventud, lo lamento porque estuvo fuera de la iglesia. Entonces, actualmente, ahorita mismo, cuando miro para atrás, ojalá que yo pudiera conocer a Cristo en ese tiempo como ahora. Pero eso pasa en la juventud. Así es que este, estar en este camino es un disfrute total con el Señor. Muy importante la descripción de cómo era su vida en el pecado y la comparación, porque usted mismo compara su experiencia con algo religioso, era religioso cuando estaba criándose o cuando lo estaban criando o cuando usted era más joven, tenía el conocimiento acerca de Dios, pero realmente no lo conocía como ahora. Así Y es. también muy importante la siembra que se hizo en usted, de tal forma que a pesar de que no habían vicios o situaciones ah, posiblemente peores, algo le registraba en su conciencia, algo le registraba en su corazón que no estaba en el camino correcto. Y eso es sumamente importante Así es. um, a la hora del llamado. O sea, la siembra que se hace, los padres, tenemos un trabajo importante que hacer en nuestros hijos, de tal forma que, dice la palabra, instruye al niño en su Así es. camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Entonces veo pues que esto es lo que se dio en usted, lo que se sembró desde muy joven. Y justamente la porción del apóstol Pablo en 2 Timoteo 3:15 habla acerca de, dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y es una opción, no es que te van a hacer sabio sí o sí, te pueden hacer sabio. Existe la posibilidad que la persona lo resista y no sea sabio, pero existe un buen chance
que si la palabra es sembrada correctamente, existe la oportunidad que esa palabra puede hacer al individuo sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, me alegra pues escuchar cómo aquello ocurrió. Hace unos minutos usted te estaba contando que a los 37 años usted comenzó a clamar y pregunto pues, ¿cómo se dio lo de la salvación? ¿Usted fue a algún templo? ¿Usted se arrodilló solo en su casa? ¿Usted regresó a las trancas de donde es originario a hablar con su familia? ¿Cómo se dio realmente la salvación? Este, Hay una práctica que se da en la iglesia muchas veces y no estoy conforme o satisfecho. Es necesario que la misma persona se dé cuenta de su necesidad y abra su boca a Cristo. ¿Ve? Que no es obligado de nadie, que nadie lo empuja a hacer, a tomar esta opción. ¿Ve? Que la misma persona esté consciente de lo que está haciendo. Yo creo en eso. Este, Como le decía, eh, desde que vine teniendo ese uso de razón a los 6, 7, 8 años, eh, nunca vi a mis padres decir una palabra sucia. Nunca vi a mis padres estando en una fiesta. Siempre se realizaba fiesta en la escuela. Nunca vi a mi papá participar. Y todo eso, pues, como que fue una pieza importante en mi vida. Pero a pesar de todo esto, mi apreciado hermano, es que la lucha del mundo fue como que teniendo más fuerza sobre mí. Este, a veces participaba por ahí eventualmente en una iglesia, en otra congregación. Entonces, yo veía que si yo voy a una congregación, usa la Biblia. Y si voy a otra congregación, usa la Biblia. Entonces, si toda la iglesia, toda la congregación habla de Dios, entonces, ¿qué diferencia hay? Así es que eh, yo voy a este un tiempo, yo voy a este un tiempo, pero porque no entendía esta verdad, aún estando pues fuera de Cristo. Entonces, como le decía anteriormente, a veces uno mismo crea el destino. Dios no hace el destino para uno, nosotros mismos lo fabricamos. ¿Ve? Somos autor de nuestras acciones. Y entonces, todo lo que viene sucediendo en nuestro entorno, entonces, el resultado es triste. Eso es lo que me pasó. Estando yo en el año 2005, en la víspera de una fiesta mundana, carnaval, me sentía tan azotado, tan golpeado por lo que estaba haciendo. Mi vida no estaba en orden con Dios y yo sabía, como le decía, a veces el diablo usa su artimaña, su poder, su autoridad, porque conoce nuestra condición. Entonces yo quería, pero no podía, no sabía cómo buscarlo. Y llegó un momento, me acuerdo que fue como a las 11:30, a las 12 de la noche. Yo estaba desesperado, estaba preocupado, estaba llorando porque yo no encontraba lo que yo quería hacer. Entonces, este, en ese momento se me vino una idea en la mente, la misma voz. Nunca quise eso para ti, nunca quise eso para ti. Cuando se me registró eso en la mente, yo me levanté de la cama y estaba viviendo en un cuartito a esa hora. Yo veía que había fiesta en la comunidad, se escuchaba la música y había diversiones en la comunidad, pero yo estaba sufriendo. ¿Ve? Yo quería divertirme así como estaban
divirtiendo la gente allá afuera, pero no había un sabor, había una necesidad, había algo que yo quería como llenarme, quería sentirme feliz, quería sentir ese gozo, esa paz, y no lo tenía. Cuando se me vino esa idea en mi mente, dije, está bien, yo voy a hacerlo. Me levanté de la cama a esa hora, me arrodillé en una esquina en la oscuridad. Y entonces doblé la rodilla, me hinqué ahí. En ese momento yo me acuerdo que lloré como un niño delante de Dios. Y yo le dije al Señor, sé que eres amoroso, me has amado tanto y usted sabe que estoy sufriendo, es porque yo mismo lo busqué. Yo sé que eso no fue lo que me enseñaron desde el principio. Y si usted me ayuda a salir de aquí, no te quiero defraudar. Yo lloré, oré, me arrepentí en ese momento. Fue algo automático. Dentro de mí como que sentí como un refrigerio de pies a cabeza. Empecé a adquirir como una fuerza, como, como una autoridad dentro de mí. Empecé a sentir como una paz en ese momento. Y esto no es mentira, hermano. Esto es algo real que me sucedió en ese momento. Lo Y creo, yo lo entonces, creo. entonces, porque anteriormente quería actuar de esta manera, quería tener autoridad y no había por ningún lado. Todo era al revés. Entonces, en ese momento, sentí esa paz, esa tranquilidad, una fuerza en el interior y empecé a memorizar, empecé a decir los versículos que yo había aprendido desde mucho tiempo. Entonces, en ese momento sentí como, gracias a Dios, gracias a Dios. Entonces, después de eso, pues eh, empecé a buscar una congregación donde se predicara la palabra de verdad, la palabra pura, el evangelio puro. Y entonces en la calle, me acuerdo que un domingo salí en el parque y veía que los muchachos iban a la iglesia y yo le pregunté, ¿a dónde usted asiste? Entonces me dijo, yo asisto en una iglesia cuadrangular, así si usted quiere, vaya allá. Yo antes asistía eventualmente a una congregación cuadrangular, sabía cómo era esto, ¿no? Entonces, pero no quería entrar ahí, sino quería otra cosa. Y pregunté a una congregación y fui a esa, ahí. Cuando entré a la iglesia, en ese momento, pues el dirigente de ahí, el pastor de esa congregación, no me quitaba el ojo de encima. Eh, Me vestí, me senté. Después que hicieron la primera parte, el pastor se levantó a predicar y empezó a, a contar lo que me estaba pasando. Empezó a contar toda la necesidad de lo que el hombre pasa cuando está fuera de Cristo. Y entonces yo digo, pero si yo no conozco al pastor, porque me está diciendo esto, ¿no? Entonces sentía una pena, pero había ya una paz dentro de mí. Entonces él decía, pasa adelante y aquellos que tienen esta necesidad, yo pasé adelante, porque yo sabía que había un Dios que me había perdonado y me había recibido en ese momento. Entonces fui delante de él sinceramente y le di gracias a Dios. Pero empezaron a suceder otras cosas que de repente no estaba conforme a la palabra de Dios. Así es que eso es lo que pasó en mi vida. El diablo es muy malo, como dice la Sagrada Escritura, él vino a hurtar, a matar y a destruirlos. ¿Ve? Y si nosotros no buscamos a Dios tan rápido, él acaba con la vida de uno. Así es que le doy gracias a Dios. Nunca fue tarde para mí en regresar a este camino.
y gracias a desde ahí en adelante, eh, mi vida ha sido diferente. Aún en el trabajo llegaba amargado, eh, tenía problemas con todo el mundo, había un orgullo, había rebeldía, siempre en las discusiones quería yo ganar y yo ganaba. Entonces, desde ahí en adelante, mis vidas fueron cambiando progresivamente hasta el día de hoy. Gracias le doy a Dios por eso, por la salvación. Definitivamente, Pastor Arsenio, gracias a Dios por el Así es. cambio real. Ah, y me intriga saber entonces cómo llegó a la iglesia de Dios. Es una historia, otra historia eh, muy bonita. Cuando, cuando empezaron a suceder esta cosa, este cambio en mí, eh, todavía faltaba algo en mí. O sea, yo quería algo puro, algo verdadero y quería aprender, quería conocer de Dios. Aún tenía la Biblia, pero no lo podía entender, lo leía, no me quedaba. Pero dentro de mí sí sabía que faltaba algo. Entonces, en ese momento, pues, eh, digo que no fue por una casualidad, algo que Dios tenía preparado, porque fíjese, mi hermano, cuando recibí a Cristo en esa hora de la noche, yo le dije a Dios también, yo quisiera conseguir, quiero conseguir, pero usted lo sabe, a una persona pues que yo la puedo amarla y también, o sea, podemos interactuar unos con otros en ti, en todos los sentidos. Yo le dije eso al Señor. Y, y yo pues molestando el teléfono de alguien, eh, conocí a una persona que también asistía en la iglesia y en ese momento, como le digo, no me atrevía a tener mucha conversación con ella, pero la descubrí en el teléfono. Ella insistió en llamarme. De un momento que me atreví porque eh, estaba nervioso. eh, la contesté. Cuando ella me dice que asistía a una congregación y que si yo quería, pues me invitaba. Entonces yo le pregunté a dónde quedaba eso. Me dice, aquí en la ciudad. Entonces, ella empezó a compartir la palabra de Dios conmigo y empezamos a tener esa conversación por el teléfono. Me mandaban escritura, me mandaba folletos y ella me invitó y me dijo que a dónde asistía, cómo se llamaba la congregación. Y yo no resistía a eso. Eh, Fui ese mismo año a la ciudad. Y una de las cosas que me sucedió en ese momento, y yo lo considero de mucho valor, que es muy importante en la vida cristiana. Cuando, cuando, cuando esa persona pues me invita a la iglesia de Dios, llegué todo nervioso, tenía un trasfondo que eso me agobiaba a mí. Eh, pero le doy gracias a Dios que poco a poco empecé a ganar victoria sobre eso. A lo que voy es que cuando llego a la congregación de la familia de Dios, este, el pastor, mi pastor hoy en día también, me encara y me pregunta, eh, ¿estás consagrado? Le digo, pero ¿qué es eso? O sea, yo lo había escuchado, pero ni idea, no entendía que era una consagración.
yo para mí pensaba que la consagración era solamente para aquellos que eran pastores, ministros, misioneros, evangelistas, maestros de escuela dominical o líder de la iglesia. Ellos nada más podían poseer la consagración y la santificación. Es por eso que me quedé así admirado, pero ¿qué es esto? Entonces, desde ahí en adelante como que me puse a estudiar ese tema y ahora lo considero que sin esto nosotros no podemos tener acceso a Dios, porque Él es santo, Él es puro. Entonces, a través de esta persona, pues llega a la iglesia de Dios y después de 3 años después, pues hoy es mi esposa. Así es que le doy gracias a Dios que Dios, pienso y creo que Dios preparó todo esto. Así es que no me arrepiento de haber conocido este camino. Si nosotros cuando nos sometemos a la voluntad de Dios, Dios provee nuestra necesidad. Así es que gracias le doy a Dios por eso y a través de esta hermana pues llegué a la iglesia de Dios. Y desde ahí en adelante pues empecé a ponerme en serio con la palabra de Dios, aún teniendo falla y todo eso, pero Dios pues me ha estado ayudando hasta ahora, hasta hoy. Muy interesante su historia. Me queda la intriga acerca de, usted dijo que se puso a jugar con el teléfono. Ajá. Ah, ¿podría ampliar un poco más en esa línea? Con mucho gusto. En ese momento, a mí no me da pena de comentar mi pasado porque esto es muy valioso para aquellos que podrían estar pasando o teniendo estas mismas situaciones. Estaba en pecado, estaba en fornicación y, y no era correspondido como se debe porque amaba y la persona eh, no me respondía en ese sentido. Entonces, había una desesperación grande en mí, había una tristeza muy grande en mí, sufría todo el tiempo. Y en ese momento, pues, empezaron a salir los teléfonos Belsao, no me acuerdo el otro, la otra marca, Nokia Ericsson, será, Nokia, sí, bueno, esos teléfonos grandotes. Bueno, lo que le la persona, decíamos el bloque. así es. Entonces, bueno, la persona con quien estaba en ese momento, ella poseía uno de esos teléfonos y yo me puse a rastrearlo, a buscar alguna amistad de ella en su celular. Mira, el atrevimiento también de parte mía. Yo cuando mientras que eh, estaba en otra cosa, pues yo tomé el teléfono y empecé a buscar alguna amistad de ella. Y a mí me interesó una y cuando ella no estaba en ese momento durante la semana, pues me atreví a marcar ese número del teléfono. Y para mí, pues el número que estaba marcando era el número repetido como 6677, un número nada más en el medio cambiaba. Entonces, para mí, pues yo había anotado ese número en una hoja, en una página, y durante la semana, pues marqué ese número y la persona me contestó. Yo cerré el teléfono. Eh, y me dio miedo porque si la persona con quien estaba se daba cuenta de esto, o sea, tal vez me iba a ofender, me iba a decir cosas que no quería. Entonces mejor traté de cerrar el teléfono, pero eh, esa persona que estaba llamando insistió en llamarme nuevamente. Pero cuando la persona me llama una, dos, tres veces, veo el número del teléfono, marqué me fallé un número que no lo marqué. Entonces me sentí tranquilo, pues que si acaso esta persona con quien estaba me viene a reclamar, así que el número no es parecido, pero era un número del medio, cambié sin darme yo cuenta. Entonces, en ese momento, pues cuando descubrí que no era el número, entonces me sentí en total libertad. Así es que a través de ese número, pues es la hermana con quien estoy casado ahorita mismo.
Ok, yo quiero asegurarme que yo entiendo bien lo que pasa es que me crea interés la historia del Ah, ok. número. Ok, había un número de teléfono, Ajá, habían varios números de teléfono en aquel celular ajá. al que Sí, usted hizo pero, referencia. ajá, Usted tomó uno de esos números y usted marcó, pero se equivocó en la marcación. ajá. Sí, Y sí, la exactamente. equivocación resultó ser entonces el celular de la que ahora es su esposa. Así es, así es. Por ejemplo, si el número era 775266, entonces marqué 7753, en vez de 52 marqué 5366, o sea, no me di cuenta del número. ¿Ve? Para mí estaba llamando a esa persona que había encontrado en el celular de esa persona, pero no era. Me equivoqué sin darme cuenta. Así es que así se dio todas estas cosas. Oiga, qué equivocación. Esa equivocación le ha traído bendición. Amén, así es, así es. Interesante, interesante. Oiga, regresando un poquito a sus raíces, le dije anteriormente que yo he visitado la comarca. Quería pues saber si usted piensa que hay algunas costumbres sociales que ya sean sociales o regionales o humanas que no se alinean al evangelio y si esas costumbres, si en el caso que sea así, ¿cómo afectan pues a las personas étnicas o de cualquier lugar en el globo terráqueo? No sé si Ok, me capta. O sea, sí, sí. costumbres sociales, costumbres humanas que no se acoplan al Evangelio de Cristo. ¿Conoce usted alguna de esas costumbres o puede mencionar algunas? Sí, igual como en otro extracto social, existen prácticas, tradiciones, costumbres, que a veces es difícil la persona soltarlo, aún estando eh, en una iglesia. Por ejemplo, en la área Move, pues eh, pienso yo que por falta de la profundidad de la palabra de Dios, eh, por el desconocimiento de la palabra, a veces las cosas se dejan así como están. Como por ejemplo, en el área, pues, uno ve, hay muchas parejas, aún tienen tiempo, lo que viene entrando, no se hablan tanto, el tema de casamiento no se pone énfasis a eso. Es una realidad que sucede en este tiempo, porque hay una idea que se ha creado de que si hemos tenido 10, 20 años juntos, no necesitamos casarse, no necesitamos matrimonio. Y si nos casamos a esta altura, teniendo 30, 40 años juntos, somos de burla. Entonces, eso es lo que se han creado. Si una pareja que tiene 25, 30 años, están en la iglesia y ya tienen hijos varones o hijos mayores, pues ellos creen que al hacer ese papel de casamiento son de burla de los demás. Entonces, hay ese tipo de problema. Pienso que más bien el desconocimiento de la palabra. Y también hay otro tipo de problema que podría yo también describir, es que eh, estar en la política y tener una vida cristiana es normal de repente. Tal vez por la necesidad eh, de la congregación, de la iglesia, necesidad económica. A veces la iglesia trata de buscar ayuda en los políticos y cosas que no lo veo muy bien, ¿ve? Porque si estamos en este camino, pues vamos a luchar, vamos a trabajar y no depender de una política. Y sabemos que cómo está la política hoy en día, no se tilda bien de la política, no se habla bien de la política. ¿Ve? La política hoy en día es como, eh, lo señala como corrupción. Entonces, ¿cómo es posible de que una congregación de Dios esté pidiéndole ayuda a un alcalde, a un representante,
para algo que se necesita en la iglesia. Entonces yo veo que no hay, no estoy de acuerdo con eso, y también las cuestiones del matrimonio. Y también hay otro tema como la santificación, la consagración. Hace falta mucho eso, porque los tiempos que estuve participando, aún todavía existe de que con ir a la iglesia es suficiente, pero, pero tanto usted como yo sabemos que eso no es suficiente. Dios espera de nosotros algo real, algo sincero. Este tema es bastante serio, y esto es lo que está sucediendo, lo que sucede pues en la región MOVE, porque no hay un verdadero liderazgo que hable con autoridad, que presente esta verdad con autoridad. Ahora digo, puede haber un desconocimiento, o también porque sus hijos, lo que lideriza, lo que son pastores, pienso también porque sus hijos no se alinean como sus padres. Entonces, si ellos van a hablar acerca de esto, la congregación puede decir, no, es que ellos, si están hablando de este tema, ¿cómo andan sus hijos? ¿Ve? Entonces, son cosas que a veces suceden, y no solamente en el área MOVE, sino que sucede en todos lados. Tiene que haber una persona con valor, con testimonio, ¿ve? Para hablar de la verdad, para tomar el púlpito, ¿ve? Y entonces no hay ese tipo de seriedad, y a veces no hay respeto hacia sus líderes. Entonces, también sucede de que el mismo líder, pues, no son serios también en este caso. Entonces, por lo tanto, pues, serán todo ese tipo de cosas. No sé si he respondido la pregunta. Sí, mire que la experiencia que he tenido yo, estuve en el año 2001, 2011, y me encontré un caso en donde llegamos a una casa, y allí pues había un hombre con dos mujeres en la misma casa. Y no solamente que eran dos mujeres, sino eran hermanas. Cada una tenía hijos con él. Cada una tenía hijos con él. Yo nunca había vivido o visto algo así, donde, así como si fuera en el tiempo de Raquel y Lea, ¿no? Ambas compartiendo a su Jacob, y ambas teniendo hijos con Jacob. Pero me llamó la atención. Entonces, en base a eso, pues formulé la pregunta, porque me imagino que no es el único caso, y que hay otras situaciones así mismo, como usted menciona, a gente viviendo juntos por mucho tiempo, y eso no solamente es allá en la comarca, sino en muchos otros lugares. La gente pues comienza a vivir juntos sin estar casados, sin casarse, comienzan a tener hijos, familia, y parece que no ha pasado nada, pero no están bien delante de Dios, al menos que estén debidamente casados. Sí. Anteriormente, pues, me callaba porque no desconocía esta verdad, pero después que descubrí segunda de Corintios capítulo 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. O sea, este fundamento, este reglamento es para toda la sociedad, para toda la humanidad, no importando blanco, negro, amarillo, rojo, azul, verde, es para todo, porque Cristo es para toda la raza humana. Y si aquellos que buscan a Cristo, entonces tienen que ajustarse a lo que Cristo dice. Así es que eh, muchos grupos mantienen, porque es una cultura diferente. Esa cultura se debe respetar, ¿verdad? Pero cuando llegamos a conocer a Cristo, tenemos que ajustarnos a la cultura de Cristo, a la práctica de Cristo, a las tradiciones de Cristo. ¿Ve? Ya lo que éramos antes, por desconocimiento de esta verdad, pues lo que se quedó atrás
es otra historia. Lo que hay ahora es una nueva historia y eso es lo que me satisface hacerlo y cumplirlo. Y hay una paz, hay una libertad en este disfrute. Así es que este versículo es para toda la raza humana. Así es que... Así es, así es. Bueno, estamos finalizando. Me gustaría saber cómo es su experiencia de salvación actualmente. Año 2020, mes de noviembre, ¿cómo es su experiencia de salvación hoy por hoy? Ya queda claro que usted se crió en un ambiente religioso, pero era eso, religioso, no tenía realmente, no había tenido un encuentro realmente con Cristo. Se apartó, estuvo en el mundo y en un momento dado regresó a los pies o decidió tomar el paso de salvación hace X cantidad de años atrás. Pero hoy por hoy, ¿qué representa este camino para usted? ¿Cómo es su salvación? ¿Cómo es su vida actual, su relación con Dios? Ok. Lo considero como un compromiso personal con Dios. La salvación para mí, debo entenderlo que es un regalo que recibí de Cristo. Entonces, debo tomar esto con mucha responsabilidad, con mucha seriedad, con mucho temor también. Cuando hablo de temor, no de miedo, sino con mucha obediencia. ¿Ve? No solamente el compromiso personal con Dios, sino que el compromiso también los que me rodean. Como cristiano, debo manifestar la identidad de Cristo. Es la lucha diariamente, porque es cierto, donde quiera que llegamos, si vamos de compra, si andamos en un paseo, o estamos en la vecindad, o estamos en el trabajo, tú sabes que eres cristiano. Entonces, debo yo manifestar esa salvación. Y de hecho, es una lucha todos los días. Pero ya hemos crecido en esto, ya tú eres responsable de esto, ya es como cuando un niño llega a su mayoría de edad, ya, bueno, ahí usted sabe lo que tiene que hacer. Es libre, es mayor de edad y tiene su cédula. Entonces, asimismo, considero este camino. Ya lo que debíamos aprender, lo aprendimos, ahora Dios dice, te lo confío en ti. Te lo confío y usted sabe lo que tiene que hacer con tu vida diariamente. Es un estilo de vida que debemos producir todos los días diferente a los que nos rodean. Así que es un compromiso personal con Dios porque de esto depende mi salvación, de esto depende mi esperanza cuando Cristo venga. Así es que eso es por un lado. Por otro lado es también manifestarle, hablarle a la persona de esta experiencia para que las personas puedan conocer que, que esto es muy importante en la vida cristiana. Esto es muy importante para la vida de las personas, de llegar a conocer a Cristo, porque afuera de esto no hay otras cosas, no hay otro camino, no hay otra forma de tener una vida plena, de tener una vida feliz, de tener una vida totalmente en paz. Claro, no vamos a tener paz todos los días, pero nos apoyamos en Cristo y encontramos esa paz. Así es que creo que la salvación hoy por hoy es eso, es mi compromiso todos los días, mi conexión, mi interactuar con Cristo todos los días. Ok, muchas gracias. Y hay muchas personas que saben estas cosas, saben las verdades de Dios, pero no sienten, no perciben, como que no son movidos, a pesar de que saben que no están bien, no son movidos a tomar el paso, lo cual es sumamente peligroso, porque dice la palabra, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado.
¿qué les recomendaría a usted, a personas que saben acerca de Dios, fueron criados en ambientes cristianos, pero actualmente pues la forma en que viven no está bien y no sienten, como que todavía no siento, no percibo, todavía no? ¿Qué usted le recomendaría a esas personas sabiendo que es un peligro? Eh, para aquella persona, pues, eh, todavía no ha entendido lo que el pecado produce. El pecado tiene un efecto en la vida de la persona. Todavía la persona no ha podido entender eso y por lo tanto siente ese desinterés por las cosas de Dios. Y debo decirle en este momento que la Biblia, la palabra de Dios, declara que el pecado es como una enfermedad para el alma. El pecado hace que la persona sienta apatía hacia Dios. El pecado hace que la persona siente el rechazo de Dios. El pecado produce algo dañino, como lo describe la Biblia, como la lepra, como un cáncer que empieza en el pensamiento del ser humano, de ahí se extiende en la mente y en las acciones de la persona. Y cuando la persona, cuando este tipo de cosas toman autoridad y poder sobre la persona, pues la persona y está en peligro porque se ha dejado llevar demasiado de esto. Pero todavía Dios sigue manteniendo esa misericordia. Y quiero darle un ejemplo que hemos visto en esta semana por este huracán. Por ejemplo, lo que sucedió aquí en Chiriquí, en Volcán, Cerro Punta, en Costa Rica, en Guatemala, en Honduras, en Nicaragua, viendo a esa persona llorar, hombre, autoridades llorando. Yo le digo a esta persona que no se interese en buscar a Dios, sabiendo la verdad. Quisiera usted estar en el zapato de esa persona, la persona tratando de salvarse. ¿Sabes? Le digo, mi estimado amigo, el tiempo se está acabando. Estamos en el atardecer del tiempo de Dios. Es necesario que usted busque de Cristo. Así como hubo este fenómeno natural, como llaman los científicos, el huracán ETA, nadie quiere estar en ese lugar. Pues le digo, mi estimados amigos, el juicio de Dios, el huracán de Dios o el temblor de Dios es mucho más serio, más grave que esto. Así como nadie quiere estar en el zapato, yo mirando esto hasta que me salía la lágrima, uno como quisiera estar cerca de esa persona y tratarlo de salvarlo. Asimismo, Jesús está pensando por usted. Jesús quiere salvarte. Jesús quiere sacarte de ese huracán del pecado. Quiere sacarte de ese lugar donde te está ahogándote. Date cuenta de que Dios te quiere salvar. En el lugar donde tú estés metido, tal vez está en el peligro y usted no se da cuenta de esto. Así es que, mi estimados amigo que me está viendo en esta hora, todavía Dios sigue manteniendo el tiempo de gracia para todos nosotros. Lo que estamos en este camino, sigamos haciéndolo. Pero aquellos que no han conocido a Dios, traten de buscarlo antes que sea demasiado tarde. Y aquellos que saben de esta palabra, no jueguen con Dios. No podemos jugar con Dios porque nos va a resultar muy triste después. Claramente, Jesús hablando a sus discípulos, le decía, comparaban los tiempos de Noé como su venida. Hoy en día
pues el mundo está así. Con esta pandemia, con otros fenómenos naturales, las personas se asustan. ¿Cuánta persona de casa en casa, cristiano o no cristiano, diciendo Dios nos ayude, Dios nos ayude? Pero en realidad está entendiendo lo que usted le está diciendo a Dios. Dios siempre nos ha ayudado. Él quiere que usted lo busque ahora, porque nosotros no tenemos autoridad sobre nuestras vidas, sobre nuestro tiempo, porque usted no sabe si mañana está vivo o no. Así es que antes que sea demasiado tarde, busque a Dios de todo corazón, si no lo lamentará después. Muchas gracias, Pastor Arsenio. Como dice la Escritura en Hebreos capítulo 3, versículo 13, antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros Amén. corazones como en la provocación. Claro, no puede más. No, claro está ahí. Así es. El día de responder es hoy y está más que claro con todas las cosas que están dándose, ocurriendo. La única seguridad, mi hermano, es en Dios. Fuera Así de es. Dios, realmente es un peligro. Ignorando a Dios, estando en el pecado, es un tremendo peligro para la persona. Y así, lastimosamente, hay muchos que han partido a la eternidad en estos días, en el mes de noviembre. Hay personas que han partido a la eternidad sin haberlo pensado, sin haberlo planificado, Así es. solamente con unos días de lluvia y vientos y posiblemente inundaciones, lastimosamente han pasado al otro lado de la eternidad. Ojalá hayan estado preparados, Así pero es. si no, no hay nada que se pueda hacer ya por ellos, sino exhortarlos a ustedes que si oyen la voz de Dios hoy, no endurezcan sus corazones. Pastor Arsenio, muchas gracias por el tiempo que me ha regalado pues en esta entrevista. Confío que lo expuesto sea para edificación de las personas. Fue un placer. Muchas gracias. Y así pues terminamos esta conversación con el pastor Arsenio Gómez de la provincia de Chiriquí. Gracias nuevamente por ver nuestro contenido. Somos de la Iglesia de Dios y está bienvenido. Siempre será hasta una nueva ocasión. Amén. Gracias. Hasta luego.